Gálatas capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice así la palabra del Señor: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, santificamos y glorificamos tu nombre, dándote gracias porque tú has permitido el querer como el hacer en tu buena voluntad en nuestras vidas, y deseamos tu bendición más allá de lo que pensamos y de lo que imaginamos. Te pedimos, Padre, que en esta hora tú bendigas a cada persona aquí presente, a cada uno de aquellos que a través de los medios de comunicación estarán conectados con nosotros. Y asimismo, Señor, a tu pueblo que anhela recibir bendición. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a entender el mensaje de tu palabra, pero principalmente a guardarlo en nuestros corazones para ponerlo por obra. Y bendícenos, Señor, que podamos salir de este lugar diciendo qué bueno ha sido estar en la casa del Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es una realidad que en el mundo en el cual nosotros vivimos se encuentra en una situación caótica, maliciosa, degenerada, alejada de Dios, fuera de los propósitos de nuestro Señor y Creador. La palabra del Señor nos muestra, y el Señor ya advirtió, que los días precedentes a su segunda venida serían días caóticos, serían días difíciles, serían días donde la maldad se iba a multiplicar y el amor se iba a apagar. En Mateo capítulo 24 y versículo número 37, el Señor, hablando precisamente sobre estos días, declara: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En el pasaje paralelo que encontramos en Lucas capítulo número 17 y verso 26, también el Señor declara: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, agrega, como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo que nos dice el Señor en este pasaje es que ciertamente la maldad iba a caracterizar los días del fin previos a su segunda venida aquí en la tierra. La Biblia nos enseña que por esa razón el Señor hizo la obra que hizo para nosotros ser libertados y poder ser apartados de ese mundo lleno de maldad, de ese mundo lleno de corrupción, de ese mundo que no busca a Dios, de ese mundo que está alejado de su Creador. Y vemos aquí cuando el apóstol Pablo precisamente escribe esta epístola a los Gálatas, capítulo número 1, él declara allí: el cual se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, por nuestros pecados, con un propósito.
Cada vez que usted ve para en la Biblia, párese. ¿Ah? ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Dios quiere librarnos de este siglo malo. Dios quiere librarnos de la corrupción que hay en este siglo. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad y en justicia y que vivamos para su gloria y para su honra. El texto nos dice, se dio a sí mismo. Interesante, si nosotros vemos lo que nos enseña la palabra del Señor en esta porción de la Escritura. Vamos a ver el trasfondo propiamente del texto, a donde el apóstol Pablo explica a los Gálatas la obra que el Señor hizo para darnos liberación, para darnos salvación, para sacarnos de este siglo malo que no glorifica el nombre de Dios. Vemos aquí que el texto que nos ocupa dice en su primera parte, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esa es la gran problemática que tiene este mundo, el pecado. El pecado. Hoy la gente no quiere hablar del pecado. Hoy la gente no quiere que se le diga que es pecadora. Hoy la gente se ofende cuando decimos yo soy un maldito pecador. ¿Cómo va a ser que usted diga que usted es un maldito pecador? Sí, estamos malditos por el pecado. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice Dios. No hay quien busque a Dios y no hay ni siquiera uno. Y aun cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, escribe precisamente porque habiendo conocido de la gracia de Dios, quisieron pervertir el evangelio de Dios. Y noten lo que dice el versículo 6, capítulo 1, no se vaya de Gálatas, capítulo número 1, dice allí la palabra de Dios, versículo 6. El apóstol Pablo les dice a estos hermanos que recibieron la gracia de Dios, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos, oiga, que os pervierten, os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Oiga, la palabra de Dios es tremendamente perfecta. La palabra de Dios es precisa cuando nos enseña la manera en que debemos de luchar en contra de la corrupción, en contra de desviar ese evangelio de Cristo que es puro para traernos a salvación y a vida eterna. Ante la situación que prevé el apóstol Pablo y que observa el apóstol Pablo en esta iglesia, y en su introducción el apóstol Pablo cita este texto y declara en este texto la gran problemática que estaba atacando a la iglesia en Galacia. Los Gálatas eran creyentes de origen celta. ¿Usted ve todo lo que celebraron aquí en Halloween? Esos eran los celtas. Ese es el origen de Halloween. Toda esa maldad, toda esa corrupción, todo ese fetichismo, toda esa idolatría que se manifiesta en los días de Halloween y que aquí lo toman como, ¿verdad?, como una gracia, como una fiesta, tiene su origen precisamente en la nación celta. Y si no, hay que conocer los orígenes para saber qué es lo que usted está celebrando y si usted está agradando a Dios con lo que usted está haciendo. Porque es ¿verdad?, muy simpático. Trick or treat Halloween, trick or treat Halloween. Y usted no sabe el origen de todo eso y que eso ofende a nuestro Dios. Es satánico. Quiere pervertir lo que Dios quiere para el hombre. Y el apóstol Pablo se presenta a estos hermanos y les dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por vuestros pecados. Para eso murió Cristo Jesús. Por nuestros pecados, porque éramos pecadores. Si no hubiéramos sido pecadores, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz del Calvario.
pero Él murió porque nosotros somos pecadores y tenemos una necesidad de liberación y una necesidad de salvación. Por eso dice el texto, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para liberarnos del presente siglo malo. Y esa entrega que hace el Señor de sí mismo fue precisamente para redimirnos. Para redimirnos, dice el texto. Se dio a sí mismo para conseguir la libertad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos atados al pecado. Estábamos atados al pecado. Éramos esclavos del pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 6. Teníamos que servir al pecado, querramos o no querramos, porque no hemos sido, antes de convertirnos a Cristo, todavía libertados como Cristo nos liberta. Redimir es conseguir la libertad de una persona o sacarla de una situación comprometida de esclavitud, pero pagando un precio. Pagando un precio. Cristo tuvo que pagar un precio en la cruz del Calvario para libertarte a ti y para libertarme a mí. Y pagó en la cruz del Calvario para darnos esa libertad que nosotros necesitábamos. Ernesto Trenchard, que ya está con el Señor, un teólogo español, en su comentario de Gálatas dice: solo el sacrificio de la cruz nos ofrece la solución, ya que al que no conoció pecado, hablando de Dios, hizo una ofrenda por el pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solamente los justos van a poder entrar en el reino de los cielos. Y para ser justificados tenemos que creer en la persona de Cristo y la obra que hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. ¿O no dice Romanos capítulo 5 verso 1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, como dice la palabra de Dios. La realidad es que en esa fatídica cruz estaba clavado la sentencia de nuestros pecados. Tú y yo tenemos una sentencia. Y esa sentencia dicta que tú vas al infierno y que yo voy al infierno. Pero qué bendición que cuando Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, tomó esa acta de los decretos que era contra nosotros y la clavó en la cruz. Abra su Biblia allí en Colosenses capítulo 2 y verso número 13, cuando la palabra de Dios nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. No los pecados pasados, ni los pecados presentes, ni los pecados futuros, sino todos nuestros pecados. ¿Y qué más? Dice allí: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó por nosotros. Yo no sé en su país, yo no sé aquí cómo es, pero en mi país, cuando uno hace algo condenable, cuando uno asesina a alguien, cuando uno roba, cuando uno hace lo que hace y te hacen un expediente y te levantan un acta y te hacen una condena, la meten en un archivo ahí. Y la gente se busca un político o se busca un militar que tenga influencia. ¿Para qué? Para que mande a alguien a sacar ese expediente y que se desaparezca. Nosotros no tenemos que hacer eso. Tenemos un acta de los decretos que nos condena al infierno eterno. El alma que pecare, esa morirá. ¿Quién no ha pecado aquí? ¿Quién no ha cometido pecado en esta tierra? Nadie. Todos tenemos un acta que nos condena, porque la paga del pecado es la muerte,
y aquel que peca, dice la Escritura, está separado de Dios y va al infierno eterno si muere sin Cristo. Pero la Biblia nos dice en esta porción de la Escritura que Cristo vino precisamente y se dio a sí mismo para tomar esa acta, clavarle en la cruz del Calvario y decir: yo pagué por su redención. Yo pagué para que Él sea libre. Yo pagué para que Él tenga libertad. Yo pagué con mi propia sangre, dice la palabra del Señor. Y no solamente por nuestros pecados, sino con un propósito. Dice el texto en el versículo 4 de capítulo 1 de Gálatas, en su segunda parte: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Libertarnos del presente siglo malo. Del presente siglo malo, a donde Satanás reina. A donde Satanás reina. Déjeme decirle, nosotros ni siquiera nos imaginamos lo que se mueve en la esfera de las tinieblas. No sabemos. Bueno, hoy me dijeron ya que la calle 8 está preñada de idolatría por la celebración del día de San Lázaro. Mire, no imaginamos tanta gente que amamos, tanta gente que está cerca de nosotros. Tal vez nuestros propios familiares están atados al presente siglo malo que está manejado por las huestes de las tinieblas. Por el príncipe de este siglo. Según dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, dice: ese príncipe de este siglo que tiene enceguecido el entendimiento de esas personas, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero nosotros tenemos que ir con la luz del evangelio a donde ellos. Y tenemos que predicar la palabra de Dios a ellos, para que ellos también sean liberados, para que ellos sean libertados de ese presente siglo malo que glorifica a ese Dios de este siglo que se llama Satanás, el cual es el príncipe de las tinieblas. De allí nos libertó el Señor. Y es una realidad que nosotros estamos viviendo, ese presente siglo malo, a donde se promete libertad, como dice la Escritura. Pero los que nos prometen libertad son esclavos de corrupción. El único que puede libertarte es Cristo Jesús. Y ahí es donde está la liberación del creyente. En 2 Corintios capítulo 4 y en ese versículo 3 dice: porque si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo fue el que cegó el entendimiento de esos incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahí es donde viene la liberación del creyente. De eso nos ha libertado Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:4, como leímos, para librarnos del presente siglo malo. ¿Te recuerda cuando el Señor estaba camino al huerto de Getsemaní? ¿Te recuerda las palabras del Señor cuando le dijo a los discípulos: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera? O como dijo el Señor Jesucristo para proteger a los suyos, orando al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. O como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, a nosotros los creyentes como una exhortación: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestros miembros al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice allí: no conforméis a este siglo, porque este siglo pertenece a Satanás. No bailes como el mundo te toca. Baila conforme a Cristo Jesús. Dice allí la palabra: el cual actúa conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En conformidad a la voluntad de nuestro Dios y Padre,
Así dice el texto, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Dice allí, conforme, esa liberación es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ya en Mateo capítulo 6, cuando el Señor está hablando de la oración intercesora, hablando del Padre Nuestro, como se le llama, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, todos los siglos. Amén. Y cuando somos libertados por Cristo y por su gracia de ese presente siglo malo, como establece la palabra de Dios, nada nos puede tocar. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y aun cuando padezcamos algún tipo de situación, algún tipo de enfermedad, algún tipo de prueba, tenemos que saber que va a obrar para nuestro bien. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma en el capítulo 8 y verso 28. Y sabemos, estamos conscientes, tenemos el conocimiento, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, asegúrate primero que tú amas a Dios. Porque no a todo el mundo, no, porque la gente dice, no te apures, que todo obra para bien, no te preocupes. No, oye, a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, absolutamente todas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú tienes que asegurarte de dos cosas importantes: amar a Dios y temer a Dios. Primero, para que Dios te defienda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si usted no teme al Señor, el ángel de Jehová no va a hacer nada por usted. Y el que teme a Dios vive en santidad. Y el que teme a Dios busca hacer la voluntad de Dios. Y el que ama a Dios se entrega a Él para vivir para Él y para su gloria. Por eso dice allí la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que andar en el propósito de Dios. Seguir los propósitos de Dios, como dice la Escritura. No hacer como la mujer de Lot. Vino una enfermedad, vino prueba para ellos, fallecieron sus hijos, tuvieron problemas. Y aquella mujer que no andaba en la voluntad de Dios, le dice a su esposo, maldice a Dios y muérete. Con una mujer así no se necesita Satanás. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Nótelo ahí. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y después le dijo a la mujer, aún retienes, le dijo a la mujer, retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tú has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, dice aquí, no pecó Job con sus labios. Ese es el Hijo de Dios que Dios bendice. Ese es el Hijo de Dios que Dios aprecia. ¿Qué pasó al final del tiempo de la historia? Que Dios multiplicó todo lo que le había quitado a ese siervo Job. Dice allí la palabra que el Señor, conforme a su voluntad, y eso nos deja explícito la forma en que se revela en la sagrada economía de Dios, de las operaciones y funciones del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en favor de sus hijos. Cuando expresamos que Dios el Padre está en control de todas las cosas, tenemos que estar más que agradecidos. Dios no descuida la vida de sus hijos.
A Dios no se le escapa absolutamente nada en la vida de sus hijos. El Dios que tenemos es un Dios amante. Es un Dios que nos cuida. Es un Dios que nos ha apartado del pecado. Es un Dios que nos ha libertado y nos ha traído a su gracia. En Mateo capítulo 6, verso 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan y recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, dice la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Un hijo de Dios no pasa hambre. Él promete sustento y abrigo. No promete el último iPhone. No promete la última televisión. No promete el mejor vuelo a Australia. Pero sí te promete sustento y abrigo. Y Dios es fiel para que nosotros le demos la gloria. Él dijo, porque todo el que pide, recibe. Oye, el que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Tenemos que confiar en la gracia de Dios. Él nos ha libertado del presente siglo malo para darnos a nosotros conforme a su gracia, dice allí la Escritura, la bendición que nos da como hijos suyos. La Biblia dice que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es el propósito final de todo esto que hemos visto en este solo versículo? Oiga lo que dice aquí, que le demos la gloria a Dios. Tú estás en esta tierra para darle la gloria a Dios. No es para estar bien, ¿verdad? Vestido, para vivir en la mejor casa, para tener el mejor empleo, para tener la cuenta de banco más grande. No, tú estás aquí en esta tierra si te has convertido a Cristo y la gracia de Dios llegó a tu vida para que tú le des la gloria a Dios. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina el apóstol Pablo en esta exhortación. Volviendo al versículo inicial, capítulo 1, Gálatas, versículo 4, con esto terminamos. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para, oiga, librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos la gloria y la honra, porque solamente tú mereces nuestra adoración. Tú eres el Dios de los dioses, y en ti no hay sombra ni mudanza de variación. De ti desciende toda dádiva y todo don perfecto, porque eres el Padre de las luces.
Y a ti queremos, Señor, darte esa gloria y esa honra. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados. Tenemos la sangre de Cristo que limpia todos nuestros pecados. Y esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario para pagar el precio de mi pecado. Y sabemos, Señor, que ese pago fue efectivo, que ese pago fue total, que ese pago es eterno para llevarnos a la gloria eterna. Por eso, Señor, te pedimos tu bendición. Y que cada uno, oh Dios, de los que estamos aquí, que fuimos apartados, que fuimos escogidos, que fuimos santificados, que fuimos llevados a la gloria por Cristo Jesús, te demos gracias, 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 Dios. Y si aquí hay alguna persona que no te conoce, oh Dios, que todavía no ha tenido la bendición de experimentar esa liberación que solamente Cristo da, que tú puedas obrar y darle salvación y vida eterna. Nos dice tu palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y sabemos, Señor, que cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, tenemos salvación y vida eterna. Por eso, Padre, te rogamos que tú puedas obrar en cada corazón y que podamos darte la gloria y la honra que solamente a ti te pertenece. Padre, bendícenos y sé con nosotros. En el nombre de Jesús, que podamos darte la honra y la gloria, todo honor, por los siglos de los siglos. Todos orando con la cabeza baja. Pastor, por favor.